Disponga su corazón. Esto es de parte de Dios, de parte del Señor para todos nosotros, y con todo el amor de la iglesia para usted, de Dios para usted. Realmente lo que queremos es el beneficio de todos y cada uno de nosotros que formamos parte de Comunidad Cristiana Emanuel. Y el día de hoy el Señor tiene una palabra hermosa para todos nosotros. Ahorita, escuchando los testimonios, el Señor me confirmaba que esta era la palabra correcta para el día de hoy. Y pues yo sé que Dios tiene algo especial para tu vida en esta mañana, así es que prepara tu corazón, abre tus oídos, dile al que está a tu lado: no me interrumpas, no me distraigas, y vamos a escuchar la palabra de Dios. Por favor, acompáñeme al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Amén. Dale chance. Hasta parece que te pasamos un bosquejo antes, para que ya los tengas preparados. San Juan capítulo 17, vamos a leer los versículos del 9 al 20, por favor. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para mi gusto es la oración más hermosa que jamás se haya dado por mi persona. Las palabras de Jesús, las palabras del Señor, orando por ti y por mí, por los que le conocemos, por aquellos que hemos sido llamados, por aquellos que hemos sido rescatados, y el Señor está orando por ti. ¿Te das cuenta de eso? ¿Desde cuándo el Señor, que lo sabemos desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos llamó? Y en este momento el Señor Jesús ora al Padre y ora por ti. Dice en el versículo 14: no son del mundo. Ya no son del mundo. Hoy en día podemos ver una gran diferencia notoria, marcada, contundente entre lo que el mundo te dice que es correcto y lo que la palabra de Dios te dice que es correcto. Lo que el mundo te dice que es normal y lo que la palabra de Dios te dice que es normal. Y no coinciden una cosa con la otra. Son muy diferentes las percepciones de normalidad, las percepciones de bueno y malo entre la palabra de Dios y el mundo. Hablamos del mundo como el sistema gobernado, o mejor dicho,
dirigido por Satanás. Todas esas cosas que presenta hoy, ya sea a través de la televisión, de los medios, a través de las formas de pensamiento, etc. No concuerda lo que el mundo presenta con lo que la palabra de Dios presenta. Y tristemente, pues, conforme vamos creciendo, vamos adaptándonos a la forma del mundo. Vamos aprendiendo a caminar como el mundo dice que es correcto que debemos caminar. Desde niños, en las escuelas, estamos escuchando que el hombre viene del mono. Y para pasar un examen, tienes que escribir en un examen, el hombre viene del mono. Y así, en las casas, en todas partes, las personas vamos siendo adaptadas o metidas dentro de ese sistema. Cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, viene un choque impresionante entre lo que has aprendido y lo que ahora dice la palabra. Y viene un conflicto emocional y espiritual. Porque, ¿en dónde estoy parado entonces? Toda mi vida quizá he tratado de quedar bien con la sociedad, de quedar bien con el mundo, con ese sistema, de hacer cosas que la gente dice que es normal para poder ser aceptado, para poder ser participante de las cosas que el mundo te dice que son correctas. Y ahora vengo al Señor y el Señor me dice que así no es lo correcto, que es conforme a su palabra, conforme a sus principios. Y viene ese choque en nosotros. Pero dice el Señor Jesús aquí, hace una separación y nos lo hace ver. Dice, estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a ese sistema. Ya no formamos parte de ese sistema. Desde que Cristo vino a mí, dice que ha comenzado un proceso, una transformación progresiva, donde mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar, tiene que irse manifestando. Decía ahorita lo que nos habla la palabra de Dios hace 15 días, ¿no? Tenemos que dar frutos de arrepentimiento, frutos que se demuestre que verdaderamente yo he sido transformado, cambiado, que Cristo ha venido a mi vida y ha impactado de alguna manera, que se note ahora que soy un hijo de Dios. El lunes pasado comenzamos el estudio de los varones y precisamente lo que hablaba Juanito, ¿no? Veíamos uno de los principales problemas que hay hoy en día es el cambio de roles, donde la mujer ha tomado la cabeza de las familias, donde la mujer algunas veces por necesidad, otras veces por imposición, otras veces por celo, otras veces por muchas cosas, ha tomado el papel que el hombre le corresponde. Y el hombre, por comodidad, por flojera, por simplemente egoísmo, cede ese lugar que el Señor le ha dado como autoridad de la casa. Y entonces los roles se revuelven, se cambian y comienza la destrucción de la familia desde ahí. Y si hoy dices es que el hombre tiene que amar a su mujer, ya no es normal. Si hoy dices la mujer se tiene que sujetar a su varón, ya no es normal, ya no es bueno. Cuando el mundo se da cuenta de que tú eres un desadaptado, entonces empieza el ataque. Cuando el mundo se da cuenta de que no perteneces al sistema, de que no estás haciendo las cosas como deberías, comienzan los ataques. Hay una película la de Leonardo DiCaprio de Inception, donde se meten en los sueños, y empiezan a cambiar cosas dentro del sueño de una persona. Pero
mientras están en el sueño, las personas que están en el sueño, cuando empiezan a cambiar cosas, empiezan a alterarse y empiezan a atacar al que empieza a cambiar las cosas. Así, muchas veces, cuando no te das cuenta, o mejor dicho, el mundo se da cuenta de que tú estás siendo diferente, comienza el ataque. Comienza el tírenle a ese porque no está haciendo las cosas como debería. Y es curioso que entre más oposiciones ejercemos contra ese sistema, más pareciera que nos ganamos problemas y cada vez peores. Más grandes y peores problemas de los que ya veníamos teniendo. Normalmente es cuando dices, bueno, Señor, pues si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo las cosas para ti, ¿por qué me pasa esto, no? ¿Por qué, si yo estoy tratando de hacer las cosas como dice tu palabra, por qué está pasándome esto? Es normal, estamos yendo en contra del sistema, en contra de las cosas que estamos viviendo hoy en día. Y Dios me mostró que este año, mis hermanos, este año que comienza, tenemos que ya dejar de pensar, de tener temor a ese sistema. Tenemos que dejar de tener temor de vivir bajo los preceptos del mundo. Tenemos que aprender este año a empezar a vivir sin temor, a hacer la voluntad de Dios, a vivir sin temor, a obedecer los principios que Dios nos establece, a vivir sin temor, a actuar conforme a la palabra de Dios. Dejar ya el miedo al qué dirán, al me van a rechazar, al miedo a si cambio mi conducta, incluso desde la casa, desde el hogar, mi marido, mi esposa se va a aprovechar de que yo cambie. Dejar de pensar en esas cosas y enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Este año tenemos que abandonar las viejas costumbres, viejos hábitos, viejas tradiciones que nos están estorbando y nos impiden salir adelante. El temor, el miedo a dar ese paso, a avanzar, nos impide crecer, nos impide seguir hacia adelante. Dios nos quiere mostrar que este año, mejor dicho, desde la manera como planteamos nuestros problemas, tiene que ser cambiada, transformada. Porque no es lo mismo decir, es que Señor, mira a mi esposa, cámbiala, que Señor, cámbiame, transfórmame. No es lo mismo decir, es que mira cómo es mi papá o cómo es mi mamá, a decir, Señor, mira cómo le contesto, quítame esta ira, quítame este orgullo, esta soberbia. Comenzar a entender que tengo que ser transformado verdaderamente y vivir bajo esos principios. Hoy vamos a ver a través de una historia muy conocida cómo enfrentar esos momentos difíciles para poder dar ese salto de obediencia, esa entrega completa, total al Señor. Cómo vencer ese miedo al momento difícil, a la tribulación, al problema, al conflicto. No solamente cómo salir de él o esperar salir de él, sino dentro de ese problema, cómo reaccionar. Porque no es lo importante, o la experiencia no la vamos a adquirir por el salir del problema, la vamos a adquirir por estar sumergidos en el problema y ver, aprender a caminar con Dios dentro de ese problema. Eso es lo que nos va a dejar la verdadera experiencia, la experiencia más valiosa. Aprender a vivir conforme a los principios de Dios mientras estás en un problema. Acompáñame por favor al libro de Daniel. Daniel capítulo 6. No sé si alguien encuentra el 16.
Amén. Daniel capítulo 6. Versículos del 1 al 23. Bien. Daniel capítulo 6 del 1 al 23. Dice la palabra de Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó que ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, para acusarle, sino la hallaremos contra él en relación con su ley de su Dios, con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey,
vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Según los eruditos, cuando Daniel es llevado junto con el pueblo, cuando es llevado el pueblo a Babilonia, tenía aproximadamente 16 años. En el capítulo 6 de Daniel, cuando se escribe la historia del capítulo 6 de Daniel, Daniel tiene cerca de 85 años de edad. Habían pasado casi 70 años y Daniel desde el primer momento se había ganado el respeto de sus autoridades. Había sido puesto en puestos importantes, en lugares de honor, de privilegio. Pero ¿cómo lo hizo? Fue a través de honrar a Dios. Contrario a lo que hoy en día podríamos entender pensando en que por honrar a Dios vamos a ser rechazados, Daniel lo hizo al revés. Honró a Dios y fue enaltecido. E incluso esto, a pesar de su nivel espiritual, de su relación con Dios, eso no le mantuvo a Daniel fuera de los problemas, fuera de situaciones difíciles. No impidió que pasara por tribulación. Incluso aquí, como vemos, su vida estuvo en peligro. Ya sea ahorita veíamos por envidias, por celos, por odios. Quisieron tenderle la trampa a Daniel y matarlo de alguna manera, quienes formaban parte de ese sistema. Dice el versículo 10 que cuando Daniel supo el edicto, escuchó el edicto, ¿qué fue lo que hizo? Se va a su casa y las ventanas que dan hacia la ciudad, hacia Jerusalén, abrió las ventanas y se postró 3 veces al día para orar a su Dios. No, hombre, si yo hubiera escuchado el edicto del rey, le hubiera dicho a Dios: Señor, pues por 30 días vamos cerrando las ventanas. Pues, no es que no confíe en ti, pero por si acaso vamos a cerrar las ventanas, no pasa nada, que no me vean. Y ya lo hacía como una práctica, Daniel. No era algo de un día, era su forma de adorar a Dios, de tener comunión con su Dios. Y estos hombres lo sabían, por eso nada más estaban esperando el momento para ver a qué horas se postraba Daniel y tenerlo agarrado. Tal parece, como les decía hace un rato, que cuando quieres vivir conforme a la palabra de Dios, ser obediente, se te vienen problemas más grandes. Y es cuando el mundo se opone. Y hay veces que tienes que pasar un tiempo en el foso, un tiempo con los leones. Así hemos titulado el mensaje del día de hoy: un tiempo con los leones. Para la época no era como que un zoológico donde alimentabas a los leones constantemente para ser observados por el público, para hacer una distracción. No, aquí eran animales salvajes que traían con la finalidad de castigar, de acabar con quien se bajara a ese pozo. Eran fieras salvajes, hambrientas. No era cualquier cosa. Si alguien ha ido a un zoológico y ha visto a un felino, una vez fui al zoológico aquí, ya no está ese tigre, pero fue hace años, fui y estaba de hecho el tigre en una reja
que daba directamente a la jaula, o sea, no había protección por fuera ni nada. Y yo me acuerdo que el tigre me observó, me vio y corrió hacia mí y se aventó hacia la reja y se paró en la reja. Yo estaba a menos de 1 metro de distancia cuando vi que se vino el animalito encima. Entonces puse mi cara de asustado y aunque estaba la reja, vi un monstruo, o sea, un animal impresionante. Un tigre. Aquí estamos hablando de leones también, igual de grandes. Y por lo menos eran 2. Por lo menos eran 2. Ya con que se te ponga uno enfrente, ya empiezas a tener, pero aquí por lo menos eran 2 leones que estaban en ese foso, esperando que cayera algo. Ahora pensemos nosotros. Por mucha confianza que tuviera Daniel, por mucho valor, mucha fe en el Señor que tuviera, vas bajando hacia el pozo y mi hermano, te da miedo. Hay animales que van a acabar con tu vida ahí abajo. Hay fieras que te van a destruir. Un ser humano cualquiera se pone a temblar. Algunos hasta llorar quizá. No me quiero imaginar lo que pasó en ese momento por la mente de Daniel. Y vamos a tratar de traer esto a nuestra vida cotidiana el día de hoy. ¿Qué representan los leones? Como primer punto. ¿Qué pueden representar los leones? Los leones pueden representar los problemas o tribulaciones que vengan a causa de oponerte al mundo, como ahorita veíamos. Va a haber momentos difíciles en tu vida, en mi vida, cuando por oponernos a lo que está establecido como normal, se nos van a venir conflictos con la familia principalmente. ¿A poco ya no tomas? Qué aburrido. Es que ahí te prohíben. Qué santurrón. Y comienzan las disputas entre lo que el mundo dice que es normal y lo que Dios te muestra que es normal verdaderamente. Rompes con los estereotipos y entonces el sistema comienza a ir en tu contra. Ayer se celebró orgullosamente para el estado de Guanajuato, la primer boda gay. Hicieron fiestas, trajeron artistas en el pleno zócalo de la ciudad. ¿Es normal? ¿Vamos a meternos a la normalidad? ¿Es un orgullo ahora para el mundo que una conducta depravada hoy en día es aceptada? Les decía pues ya cada vez creo que es más anécdota que chiste, porque les decía el lunes a los varones que va saliendo un cuate de la ciudad, del pueblo, pero con cara de asustado y con prisas con su familia, y se encuentra con otro que va entrando y le dice: amigo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Dice: no, yo me largo de aquí, estoy harto de este lugar. Dice: antes, en mis tiempos, dice, el homosexualismo era condenadísimo. Después ya fue tolerado, después fue promovido. Dice: yo me voy antes de que lo hagan obligatorio. Y cada vez es más común esto, cada vez es más normal para la sociedad. Y si hoy te pronuncias en contra de la conducta homosexual, eres un racista. Ojo, no estamos en contra de las personas, no estamos en contra del pecador, todos somos pecadores, estamos en contra del pecado.
Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y esa conducta la condena a Dios de todos los tiempos. Uno de los primeros pecados por los cuales fue destruidas ciudades, por los cuales fue destruida en los tiempos de Noé, la homosexualidad, hoy es normal, y eso es uno de tantos. Podemos hablar de muchas otras cosas, como ahorita lo que mencionábamos, la bebida, el ser partícipe de cosas. A los niños desde chiquitos nos comienza lo que hoy en día se conoce como bullying. En mis tiempos era la carrilla, era digo, no soy muy viejo, pero ya se le conoce por otros nombres, ¿no? Hoy ya se está detectando en todo el mundo como bullying, la presión que se ejerce sobre los niños o adolescentes por no actuar de alguna manera o con algunas conductas. Sí me acuerdo que en la secundaria a mí me echaban mucha carrilla tan solo por los principios que mis padres me habían dado de respeto, pues sí, más que nada de respeto hacia la gente. Y me toca un grupo entre puros hombres, puros albures, puros golpes, llevarse pesadísimo. Y cuando no le quieres entrar a lo mismo que ellos, eres un mariquita, eres una niña, eres un tal. Desde ahí empezamos a notar que cuando se quiere hacer lo correcto, viene la presión hacia las personas que tratan de actuar conforme a lo que es verdaderamente correcto. Es como ir nadando en un río contracorriente. No sé si alguno de ustedes lo haya experimentado, tan solo el hecho de meterte a nadar y de repente sentir que te ahogas y que el agua está tan pesada que no puedes mantenerte a flote. Es algo, una sensación de impotencia, de no poder cambiar tu situación en ese instante por las cosas que te están rodeando. ¿Cuántos leones no se presentan en nuestras vidas por situaciones así? Ya sea con la familia, con las amistades, en el trabajo. Ahí va el aleluyo. Y son momentos difíciles, momentos de tribulación, donde tienes que decidir abrir las ventanas y declararles que tú eres un hijo de Dios, y enfrentar el problema que se viene, o decir, cierro las ventanas y nos hacemos como que no pasó nada aquí y le damos la vuelta y la espalda a Dios. Son leones a los cuales nos podemos enfrentar cotidianamente. Son problemas que se vienen y que no pueden pasar desapercibidos, que nos hacen muchas veces flaquear, nos hacen muchas veces tambalearnos por querer quedar bien con el mundo. Llegamos a dar la espalda a Dios. Los leones representan esas situaciones que van manejadas por un sistema diabólico, corrupto y corrompido. Otra representación de los leones puede ser las tribulaciones que vienen a causa de tu carnalidad o de nuestra carnalidad, como consecuencia de los problemas que nosotros mismos nos hemos atraído, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestro orgullo, por causa del machismo, del feminismo. Nos hacemos acreedores de problemas que no vienen de otra parte más que de nosotros mismos, por decisiones que tomamos, por equivocaciones que llegamos a tener y que tenemos que vivir las consecuencias de esas decisiones. Ya qué difícil es de repente vivir esas consecuencias, porque Dios te perdonará el pecado, pero las consecuencias nos las vamos a chutar toditas.
lo que siembres vas a recoger. Alguien que es promiscuo puede verse afectado por alguna enfermedad. Alguien que es un conductor iracundo puede acarrearse problemas a la hora de ir en el tráfico. Uno nunca sabe con qué loco se va a encontrar en la calle. A mí me tocó ver un día nada más 2 vehículos, uno quiere rebasar al otro y como no lo puede rebasar, le pita y el de adelante se baja con un palo, con un fierro. Tú no sabes con qué persona te vas a encontrar en el tráfico. Un insulto lo que va a acarrear. Y son problemas que son el resultado de equivocaciones propias, momentos complicados, cuando tienes que enfrentarte a lo que tú construiste. Porque si siembras odio, rencor, abusos, si siembras soberbia y quieres cosechar respeto, quieres cosechar tolerancia, quieres cosechar amor, pues claro que no, mi hermano. Si oprimes a la familia, vas a cosechar lo que siembres. Y va para varones y para mujeres, no nada más para varón, porque aquí cada uno sabe de qué pie coger. Entonces esos problemas también no nos podemos escapar muchas veces de ellos, quizá diariamente, por decisiones mal tomadas. Otra forma de representar, mejor dicho, que algo que pueden representar los leones, son los problemas que vengan por ataques del enemigo, simplemente. Sabemos que Satanás no nos puede tocar, no nos puede tocar para hacernos daño. Pero el hecho de que tú hayas creído en Cristo, de que le hayas entregado tu vida al Señor, no quiere decir que Él se va a estar en paz. No quiere decir que Él se va a quedar de brazos cruzados, ya creí en el Señor, no. Él va a buscar cualquier ocasión para destruirte. Va a buscar precisamente escudado en tu carnalidad, en nuestra carnalidad, hablando de todos también. Va a buscar tus errores para destruirte, destruir a ti, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir a tus hijos y destruir todo lo que pueda destruir. Porque Él sí se la sabe bien. Dice, divide y vencerás. Es su forma más común de trabajar, dividiendo matrimonios, se divide la familia, dividiendo la familia, se divide la sociedad y creas hijos mal criados. Por algo es identificado Satanás como el león rugiente que busca a quien devorar. Una forma de cazar de los leones, que en su mayoría son las leonas, es que buscan dentro de la manada hacia la cual están acechando al más débil, al aislado, al que se queda atrás. Y si se queda atrás, sobre de él. Así ataca Satanás. Si te quedas atrás, mi hermano, si no creces, si le das oportunidad, te va a llegar, te va a meter en serias dificultades. Y veíamos hace más de un mes, que una de sus principales trampas es que la ofensa, sentirse ofendido por todo. Y otra representación de los leones podría ser solamente el dolor natural, los problemas que vienen por circunstancias de la vida, o las situaciones tristes que pudiéramos pasar, como la pérdida de un ser querido. Qué difícil es cuando perdemos a alguien que amamos y esos momentos de soledad, de tristeza, de angustia, donde pareciera que el Señor
no nos escucha, no nos habla. Me acuerdo de cuando mi hermano Alex, así, cuando murió mi sobrino Alejandro y mi hermano Alex, yo nunca lo había visto así como se puso a él. Un dolor profundo, una tristeza enorme, porque se murió su hijo. Y es cuando uno también llega a reclamarle a Dios, ¿no? Señor, pues era un joven de 18 años y a quienes hacen mal toda su vida siguen vivos. Muchas cosas que puede uno llegar a pensar por el dolor, la tristeza. Hoy podemos preguntarnos cuáles son los leones a los que nos tenemos que enfrentar, hermanos. ¿Cuáles son nuestros leones? ¿A qué te tienes que enfrentar hoy en día? A problemas que vienen por ir en contra del mundo, a problemas que vengan como consecuencias de errores propios, simplemente alguna pérdida de algún ser querido. ¿Cuál es el problema que estás viviendo hoy en día, que estamos pasando? Hay que identificar bien. Y ahora, como punto número 2, vamos a ver cómo actúa Dios cuando nosotros estamos en ese tiempo con los leones. ¿Qué es lo que está haciendo Dios cuando tú estás metido en ese problema, en esa situación? Porque a lo mejor se nos nubla la vista, pareciera que todo va para empeorar. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Daniel fue llevado, fue apresado. ¿Qué habrá pensado Daniel de que lo apresaron a que cayó al foso de los leones? ¿Qué habrá pasado por su mente? Pregúnteselo un poquito. ¿Por qué Dios permite esta situación? ¿Qué está sucediendo, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Cualquier problema que se presente, cualquier león que se presente en tu vida, ojo, es una prueba, es una oportunidad para que veas de qué estás hecho y en qué está puesta tu confianza. Cualquier situación que se presente en tu vida es una oportunidad para ti. Dios no evitó que apresaran a Daniel. ¿Pudo haberlo hecho? Sí. Pudo haberlo hecho, pudo haber evitado que agarraran a Daniel. Simplemente pudo haber evitado que conspiraran en su contra porque es su hijo, el que lo ama, el escogido de Dios. Pudo haber evitado que lo apresaran. Yo me imagino que cuando Daniel va siendo llevado al foso, pues él tenía su fe puesta en el Señor y confiando en el Señor y diciendo: yo estoy seguro que Dios me va a librar de aquí. Estoy seguro que el Señor me va a sacar de aquí. Caramba, hace años a mis amigos los metieron en un horno de fuego y prendieron el fuego 7 veces, lo elevaron 7 veces aún más y salieron sin olor a humo. Dios me va a sacar de aquí. ¿Y qué pensaría en él? A lo mejor ahorita viene un guerrero y acaba con todos y me rescata para que no me metan al foso de los leones. O viene un edicto del rey y dice: se acabó, a Daniel no lo toquen. De alguna manera el Señor va a evitar esto. El Señor me va a librar de esta situación. Algo va a evitar que me lancen a ese pozo. Pero seguía avanzando, seguían caminando hacia el pozo y no pasaba nada. Y yo no sé si lo aventaron o si lo bajaron con cuerdas al pozo, pero mientras va bajando hacia el pozo, Señor, ¿y a qué horas?
Señor, ¿y cuándo me vas a rescatar de aquí? Y empieza a temblar, ¿no? Ya están los leones ahí abajo, Señor. Señor, mira qué grandotas están sus garrotas y Señor, mira los dientes que tienen. Señor, van a acabar conmigo. Y ojo que no era un pozo de que ahí está bajito el hoyito. Cuando el rey Darío va a ver a Daniel, es el que se asoma y le grita. Pues por lo menos estaba oscuro y hondo. ¿Cuántos metros? No sé, pero no se alcanzaba a ver Daniel. Muy bien, si se alcanzaba a ver, más llegaba el rey Darío y decía, ahí está Daniel, qué bueno. No, se tuvo que gritar y esperar la respuesta de Daniel. Viene ese tiempo tremendo donde sientes a lo mejor que Dios te abandonó. ¿Por qué no me rescataste, Señor? ¿Por qué no impediste que cayera en el pozo? ¿Por qué no me dejaste? ¿Por qué no me libraste de la mano de mis captores? ¿Por qué no me mantuviste fuera de este problema, Señor? ¿Por qué permitiste que llegara hasta este punto donde me encuentro? Me acuerdo el día 3 de mayo del 2013, yo me casé por el civil con Pablo, el día 3 de mayo del 2013. Estuvimos mis papás, mis suegros, mi suegra, nuestra familia, y estábamos muy contentos. Eso fue en Querétaro. Regresamos a León, regreso con mis papás a León, y el día 8 de mayo mi papá quedó enfermo, 5 días después. Y fue a dar al hospital mi papá, y cuando está en el hospital, pues yo estaba trabajando, tengo que estar en el trabajo, y pues clamando a Dios por la salud de mi papá. Al día siguiente, el día 9, lo dan de alta, pero en la noche vuelve a recaer y vuelve a ser llevado al hospital. Yo estaba en la iglesia, no me acuerdo qué es lo que estaba haciendo. Cuando llego de las actividades de la congre, llego y llegué directamente al hospital y pude ver a mi papá. Estaba en urgencias, no retenía ningún alimento, todo lo devolvía. Me tocó ir a comprarle algo de comer a ver si podía tolerarlo, y pasé con mi papá los últimos 10 minutos ese día. Platicando de fútbol, para variar, y pues me despedí de él pensando que él iba a estar en el hospital esa noche, y me fui a casa. Para la sorpresa, lo dieron de alta en la madrugada. Yo no estaba despierto cuando llegaron mis papás, pero mi papá se quedó ya en la sala, ya no pudo subir a su habitación, se quedó a dormir abajo. Al día siguiente me despido de él, tenía que irme a trabajar rápido, me alisté, mi papá estaba todavía descansando, me despedí de él, y cuando estoy en el trabajo, ya más tarde, a las 12, 1 de la tarde, me habla por teléfono mi mamá: tu papá se acaba de poner muy malo, vente.
ese momento entre el trabajo y el hospital, yo iba clamando a Dios. Preguntándole a Dios. Más bien no preguntándole, pidiéndole. Señor, no te lo lleves. Muchas cosas van pasando por la cabeza de uno y en las oraciones que iba yo levantando a Dios en ese momento yo no sabía que papá ya estaba muerto. Cuando llegué pues ya me dio la noticia a mi mamá. Los días siguientes, más bien no los días siguientes, incluso después de arreglar la situación para ver cómo iba a ser enterrado y lo del crematorio, etc. Regresar a la casa después de ese momento es terrible. Y preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? La vida te cambia de un momento a otro. Un momento está y al otro día, al momento y al siguiente instante ya no está. Y es entonces cuando el Espíritu Santo te abraza, cuando el Espíritu Santo te fortalece, cuando viene esa confianza y esa seguridad de parte del Señor. Cuando te das cuenta de que no estás solo, de que estás pasando por ese momento, pero no estás solo. El Señor está contigo. Muchos se preguntan cómo puede un cristiano cantar en un funeral cuando es un momento de tristeza, de dolor. ¿Cómo puedes cantar? Yo tenía que predicar el siguiente domingo, si lo recuerdan. Y yo en ningún momento, en ningún instante, dudé de que el domingo yo tenía que parar a predicar. Porque el Señor me había mostrado en ese momento que Él estaba conmigo, que Él no me había dejado en ningún instante. Uno de los momentos más tristes y más dolorosos de mi vida, pero ahí estaba el Señor. Ahí estuvo todo el tiempo conmigo. Es en esos momentos a solas, con tu problema, con tu situación, cuando viene la palabra de Dios, te levanta. Cuando la palabra de Dios se hace carne en tu vida y aprendes de la experiencia, porque te das cuenta de que el Dios en el cual estás confiando es fiel, es verdadero y que no te deja. Te das cuenta de que las promesas que están escritas en este hermoso libro son para ti y viene nuevamente a tu vida la paz, la tranquilidad, la confianza y la seguridad. Dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también Jesús dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ni un solo día te va a abandonar el Señor.
En ninguno de tus problemas estás solo. No permitamos, hermanos, que este año el miedo a esos problemas nos impida ver el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dice un dicho: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Ahorita lo cantamos, cuán grande es Él. Mi corazón por eso entona la canción, cuán grande es el Señor, cuán grande es mi Dios. Si tú estás viviendo hoy en uno de esos pozos, recuerda que ahí está el Señor contigo. En el pozo y con los leones, ahí está el Señor contigo. Confía en Él, clama a Él, espera en Él, espera en Él. Porque aunque el pozo sea profundo y los leones sean grandes, Dios está contigo y no te va a dejar. No te va a dejar. Y como último punto, tenemos que estar preparados. ¿Cómo se preparó Daniel para ese tiempo con los leones? Para ese tiempo de tribulación. ¿Cómo es que alguien que pasa una noche en un pozo con leones sale vivo de ahí? Hay un video que está circulando en internet. Creo que es en Indonesia, en la India o no sé, en un lugar por allá. He visto algunos comentarios. Unos dicen que un chavo se cayó a la jaula del tigre, otros dicen que él se bajó a la jaula del tigre. El caso es que está sentado el chavo y el tigre está enfrente de él. Un chavo que quizá que le está diciendo, y de repente el tigre lo agarra y se lo lleva y se lo come. Yo no pude terminar de ver el video, la verdad. Me impactó demasiado lo que está presentando. ¿Cómo es posible que alguien, ese es un animal que está siendo alimentado constantemente? En este caso volvemos al contexto histórico. Son fieras salvajes, hambrientas. ¿Cómo es posible que alguien se ha bajado y salga de ahí con vida? Es algo sobrenatural, es algo que solamente Dios podía hacer. Y es que así nos pasa, que pensamos que nuestro problema va a acabar con nosotros, que la situación nos está sobrepasando. Y es cierto, problemas grandes, fuertes, tremendo. Pero también tu Dios es más grande que ese problema. Ya vimos que Dios estuvo con él y lo ayudó. Y Daniel pudo ver la manifestación del poder de Dios en su vida en ese momento, en ese instante. Pero también podemos ver a través de la vida de Daniel que su vida fue un modelo de preparación para esos tiempos. Es un modelo de preparación para esos instantes cuando más difícil se ve el problema. Primero, podemos ver que se mantuvo en santidad. Desde que él y sus amigos son llevados a Babilonia, lo primero que hacen es decidir no contaminarse. Y les dicen: ¿saben qué? Nosotros preferimos estos alimentos. Y se mantienen en santidad. Primero, honrar a Dios con mi vida, sujetándose a sus autoridades, pero primero honrando a Dios con su vida. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Y quiero retomar una parte del texto que leímos en un principio, en Juan. Dice Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través del conocimiento de la palabra del Señor
nosotros somos santificados. Es a través del conocimiento de la Escritura que nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra forma de actuar van siendo transformadas, mis hermanos. No es magia, es una práctica constante. Dice la palabra, dijo Jesús, también dice su palabra en otras partes, escudriñad las Escrituras. Escudriña las Escrituras, busca en las Escrituras. La palabra nos da las herramientas para mantenernos alejados del pecado, para poder decir no al pecado, para mantenernos en esa santidad, la cual es necesaria para esos momentos difíciles. Dios nos ha dado la herramienta para poder vivir una vida recta que le dé honra y gloria a Él. Y otra cosa que hizo Daniel, se mantuvo en comunión con Dios. Ya vimos que es necesario la palabra, estar leyendo, pero también algo que hizo Daniel fue estar orando. A pesar de lo que el pueblo estaba viviendo, Daniel no olvidó adorar a Dios. No olvidó pasar tiempo con Él, no olvidó clamar a Él. 3 veces al día dice que se arrodillaba y oraba y daba gracias. 3 veces al día Daniel se mantenía en comunión con Dios. Ya ves que yo no quiero ni 10 minutos en la mañana. Me pregunto por qué se me hace tan difícil enfrentar esos problemas. ¿Por qué siento a Dios tan lejos de mí cuando vienen esas dificultades? Porque no hay una comunión. Porque no tengo una relación estrecha, cercana con Él. Por eso es que el problema se ve más grande, porque yo estoy alejado de Dios. Yo necesito entender que mi relación con Dios es primordial, es fundamental, y que me va a fortalecer y me va a sostener, me va a mantener firme en esos momentos de tribulación, en esos momentos con los leones. Vivir en santidad y en comunión con Dios nos preparará para vivir esos tiempos difíciles, para poder enfrentarlos sabiendo que Dios es fiel y que está con nosotros. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Es una cosa maravillosa que cada uno podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha puesto aquí. Hace un rato en el estudio de la mañana leíamos esto, que éxito es hacer aquello para lo que fuiste llamado. No es tener millones de dinero en el banco, no es tener 10 casas. Éxito es hacer aquello para lo que te llamó Dios. Poder cumplir con tu papel en esta vida. Eso es éxito.
A pesar del problema que estaba viviendo Daniel en ese momento, él le gritó al mundo: Dios es mi juez. El que me fortalece, el que me sustenta, el que me establece, no es el rey de Darío, no es el rey de Persia, no es el rey de Media, no es las autoridades, aquí es Dios. Yo le rindo honor y honra a Dios con mi vida. Mi vida está centrada en el Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso es que se manifestaba en su manera de orar, en su manera de actuar, en su manera de comer, porque la vida de Daniel estaba o giraba en torno a Dios. Mi hermano, yo les invito a que este año, mejor dicho, enfrentemos sus tiempos con los leones, esos problemas, esos momentos de aflicción, confiando en que Dios es nuestro juez, en que no vivamos tratando de agradar al mundo, ni siquiera tratando de agradar a mí mismo, tratando de agradar a Dios. Que entendamos que Él es el que nos está observando todo el tiempo, que Él está con nosotros en cada instante. Que nos preparemos para enfrentar esos momentos, pero de verdad, como les decía, que dejemos esas viejas prácticas o costumbres o actitudes. Que este año sea diferente para nosotros, que este año sea un año de una conducta distinta, de hablar, de orar, de leer, de ayunar, de vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso las invitaciones que se nos han hecho para los estudios, no las desaproveche otra vez, hermano, no las desaproveche. Y cuando el Señor te hable a tu vida a través de una palabra como el día de hoy, a través de un estudio el día martes, lunes, martes, jueves, sábado, el día que vengas a un estudio, practica esa palabra, vívela. De nada nos sirve venir a escuchar y que se me olvide. Que no te dé miedo de aplicar los principios que el Señor te está mostrando que debes aplicar. Varón, que no te dé miedo de tomar tu papel como varón de tu casa, como autoridad de tu hogar, como el responsable de tu familia. Mujer, que no te dé miedo sujetarte a tu esposo, porque así está escrito por el Señor, así lo establece el Señor. Hijos, adolescentes, jóvenes, que no les dé miedo enfrentar al mundo, a las amistades, que no les dé miedo obedecer a sus padres, viviendo bajo los principios del Señor. Que Dios sea nuestro juez este año, que busquemos honrarle a Él, agradarle a Él y caminar conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y que vivamos una vida que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesús este año. Que Dios les bendiga.